Esta entrevista se realiza con motivo de los actos programados para celebrar el centenario del nacimiento del doctor Luis Herrera Campins, expresidente de la República de Venezuela. Estamos con el doctor Pablo Morillo Robles, exgobernador del estado Monagas, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del doctor Luis Herrera Campins. Doctor Morillo, ¿qué significó Luis Herrera Campins desde el punto de vista como amigo para Pablo Morillo? Luis Herrera es una persona sumamente humana, con unos grandes valores cristianos. Probablemente el hecho de haber estudiado con los padres lasallistas y yo haber estudiado con los padres salesianos, y de hecho me considero un salesiano, como Luis Herrera se considera un lasallista. Esos valores cristianos que tienen como base fundamental la familia, pero luego cuando tú los extrapolas a la política, sobre todo esos valores del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, todos esos valores pues, lo hacen a uno afín, no solamente en lo personal, sino también en la vida diaria y en la lucha política. Porque si tú vas a ver el Partido Social Cristiano que está ahí, o la democracia cristiana, está sustentada fundamentalmente en los estudios bíblicos y en las encíclicas papales. De una manera fundamental, la Rerum Novarum, que fue la que determinó el campo social de la Iglesia y eso que generó ese movimiento político. Además de eso, los papas lo han ratificado, no hay mayor caridad que participar en la política. Y todos los cristianos deberíamos participar en la política. Luis Herrera, como ser humano, ¿qué opinión le merece? Como te digo, esos valores cristianos, es una persona de un gran cariño hacia la persona preocupada por el bienestar de las personas, una persona preocupada por la humanidad en general, porque Luis Herrera no solamente un venezolano, es un personaje del mundo. De cierta manera, tú lo ves que él regresa a Venezuela después de la caída de Jiménez, ya que se había exilado primero en Colombia, posteriormente se va a España, luego va por Portugal, se gradúa de abogado de la Universidad Complutense de Galicia, y luego se va también a Francia, Italia, y termina una larga estadía pues, en Alemania. Él dominaba 5 idiomas, es un hombre sumamente preparado y culto. Pero esa preparación intelectual nunca lo desvinculó del ser humano, de la persona. Esa persona, sobre todo si era su amigo, su conocido, pues era algo especial de sus amigos, de sus conocidos, no le estaba la espalda. Bueno. Guillermo Veledo, en su libro publicado titulado El Llanero Solidario, acerca de Luis Herrera, una excelente biografía. ¿Era un hombre solidario realmente, Luis Herrera? Sí, era solidario, realmente todo lo compartía. Pero antes, todo el necesitado podía ir con seguridad total y solicitar su ayuda. Y no solamente los solidarios, de la subsidiaria que en el campo internacional, que es como presidente, como estadista, que tengo que ser subsidiario con la Argentina cuando la Argentina tiene que lo ver. Y que otras naciones, otros presidentes que personalmente de Europea. Luis Herrera Campins, ¿qué legado le dejó al estado de Monagas? Usted fue testigo de excepción, porque usted fue gobernador del estado de Monagas durante casi 3 años y medio, casi 4 años en el gobierno de Luis Herrera. Usted tiene mucho que decirle al pueblo de Monagas. Esa pregunta me la hicieron, se la hicieron a todos los gobernadores que estuvimos con Luis Herrera después que Luis Herrera entregó la presidencia. Que cuál era el legado que había dejado Luis Herrera a nivel de cada entidad de Venezuela. Así que la onda. La pregunta, y para Monagas
yo la llevaba claro. Yo he llegado para que me hagas es en cuanto a la dedicación del presidente, del mandatario, junto con sus gobernadores y demás personas que trabajaban con él, es decir, en el sentido global del empleado público. Eso me doy a entender, entregarse al pueblo, a la solución de los problemas, en el trabajar por la comunidad y teniendo como principio básico lo que decíamos al principio, el bien común. Ese principio tan cristiano, tan humano, que nos los impulsan a nosotros fundamentalmente de los colegios católicos. Pero desde el punto de vista práctico, de un legado que está sumamente claro, que eso también tuvo que me cuenta, que es la parte que concierne al deporte fundamentalmente. Después se transformó, una transformación total de lo que y tú es tan legado que han pasado 40 años y tú ves que el gobernador actual lo hace, si no hablas del polideportivo, hacer todos los actos del polideportivo. Esto fue un legado casi perpetuo. Y el otro también la cultura. Las casas de la cultura de los turistas, para que no sepan la historia, es una cosa, el Rotary Club, pero el Rotary es una institución que construye, pero no administra, y además sería sumamente costoso para ellos. Después que se construyó esa casa de la cultura, quedó bajo el control el gobierno, pero y casas de cultura en la mayoría de revisar todos estos días de los municipios de aquella época de distritos del estado de Guadalajara, los pueblos. Pues aquí tenemos San Vicente, que es una casa de cultura, pues solamente el mantenimiento, toda una casa de cultura, se va a Sacarito, se va a Cantara, Santa Bárbara, todas esas casas de cultura. Pero creo que ese es el legado de educación del trabajo del pueblo, de la parte deportiva y la parte cultural, que es fundamental. Claro, ese es el reflejo hacia el interior del país, esa construcción de casas de la cultura que me imagino que también fue en todo el resto de Venezuela, pero la obra máxima el Teatro Teresa Carreño, ¿no? Entonces cómo se vino de arriba hacia abajo toda una obra cultural, un concepto cultural. Desde el punto de vista de la salud, ¿qué hizo Luis Herrera en Monagas? ¿O qué hicieron ustedes dos en Monagas? Bueno, claro, nosotros sus grandes ejecutores, sus gobernadores, sus prefectos, sus directores, todo el mundo, pero ahora es de Luis Herrera, que es el motor. Desde el punto de vista de la salud, te voy a decir lo fundamental. El Hospital Manuel Núñez pasó a categoría de hospital universitario. Es un legado que considero lo que eso significa. De la teoría universitaria y no pasa, me perdonan la expresión esto, de cualquier universidad, sino de la Universidad Central de Venezuela. Y estuvo regido ese hospital durante 11 años por la Universidad Central de Venezuela y fueron 11 promociones de médicos cirujanos egresados de la Universidad Central aquí en el Manuel Núñez de Maturín. Mira, que sí, a veces la gente no lo entiende cuando uno dice porque hay que vivirlo. Las exigencias de la Universidad Central para ella aceptar ser tutora universitaria de este hospital son tan grandes. El hospital se transformó totalmente. Te voy a poner un solo ejemplo. Que por cierto, una gobernadora se estaba jactando de su labor y la llamé sobre ese particular, el agua del hospital. Tú oyes a veces que da pena y vergüenza que están subiendo por los pisos con paranguitas de agua para el agua. Se nos obligó 3 adicciones de agua, 3 bajo Guarapiche directo, Amana Maturín directo, y no conforme con esas 2 adicciones de agua independientes, perforamos un pozo propio para que tuviera en un momento determinado no faltara agua. ¿Qué pasó? Por eso a mí la palabra a veces legado me inquieta un poco y a veces creo que no tiene una exacta significación de que lo que ella, porque ¿qué ha quedado de eso? Que ha quedado un legado desde el punto de vista de la salud.
cuando el hospital ha llegado a los niveles potentes en estos momentos, pues tú tienes que subir con una palangana de agua, cuando no hay nada que hacer, que tienes que comprar todo para operar, que digo en la mano de todo aquello que se hizo, porque he utilizado la palabra legal. Pero yo creo que el legado se perpetúa, pero es cierto. El recuerdo del pasado es permanente y que lo transmito de generaciones y generaciones a través de aquel impulso que tú le diste en un momento determinado, este legado. Y aquí no queda claro nada de eso. Todo el legado más importante que le puso fortalecer. Y estamos hablando de un hospital central que en su tiempo, y lo digo por experiencia, usted no gastaba medio, usted no gastaba un céntimo en cuanto a operaciones. Había servicio de comida a la habitación, comida, a la carta. Imagínate, cada paciente estaba indicado según su dieta. ¿Qué le faltó a usted hacer como gobernador? ¿Qué le hubiese gustado hacer como gobernador? El punto de la salud no solamente es, sino que se dio también el José María Vargas, y con un sitio estratégico, creo que lo estás seleccionado con unos criterios técnicos en toda los límites de la puente y muy bonito. O sea que se tenía una visión de lo que venía para el futuro ya en la algo que estamos anteponiendo la pregunta que puede referir al problema del agua. Eso yo veo con una gran inquietud que nosotros en 1980, 81, 82, 83, 84, estábamos pensando y haciendo estudios profundos para las necesidades del servicio de agua que iba a tener Maturín en el año 2000. Y recuerdo que redondeamos una cosa, y para Maturín en el año 2000 iba a necesitar 2.000 litros por segundo, pero la necesidad de agua para la población de Maturín en perspectiva a ese gran desarrollo que estábamos hablando, y que luego se engrandeció cuando la apertura petrolera de Caldera. No hace mucho vi que el gobernador estaba anunciando la cuantía de agua para Maturín y estaba en el orden de los 1.600, 1.700. Y hay que ver que parece que hay falla. No, ni siquiera está trabajando que en el momento, la situación que están presentando, mientras que nosotros, con casi 15, 20 años de anticipación, no estamos adelantando. Eso pensar que mira cómo está. ¿Qué le faltó por hacer a Morillo Robles como gobernador del estado de Monagas? ¿Qué hubiese querido hacer? Indiscutiblemente que decir que hubiera querido hacer en una forma concreta no es fácil uno contestarlo, ¿no? Pero sino más bien profundizar todas las cosas para que realmente quedara legal. Pero te voy a decir con la mayor honestidad, los gobiernos posteriores, y te estoy hablando en la República Civil, como le gusta el amigo Freddy Iván Borges que se diga, y no la Cuarta República, porque él dice que no ha existido nunca, sino el gobierno civil. El gobierno civil realmente quería hacer una obra de gobierno bastante bien, hizo proyecciones, y los gobiernos posteriores a ese TECO, democrática, desarrollaron algo que a mí siempre me fascinó, que fue Monagas siglo XX. Que realmente una visión de futuro grande, lamentablemente no llegó a si Monagas siglo XXI se había desarrollado en su plenitud. Y ya que estamos hablando de esa potencia de Monagas, no puedo dejar de referirme a algo que a lo mejor tú conoces. Luis Herrera, en una campaña su campaña electoral aquí, y Jovito Villalba, que también una campaña electoral, señor, decir, en épocas diferentes, que Maturín estaba llamada a ser la segunda ciudad de Venezuela. Puedo decir con la mayor sinceridad, no sé, tan exagerada. Pero cuando yo vi la apertura petrolera
Yo veía las colas en el aeropuerto de gente en Maiquetía para viajar de casi de madrugada para Maturín, y que aquí era una serie de muchachos y la mayoría de los que hablaban en inglés. Y decía, caramba, ¿será posible que Maturín sea verdad? Puede ser la segunda ciudad que venimos. Es decir, se iba a pensar que sí, se puede hacerlo por la tristeza, lo que hay muchas ciudades capitales. Ha sido injusta la historia con los Herrera. Sí, cómo no. Sí, hacemos puta. Y eso lo han analizado los políticos, y que se espera que con el tiempo y las cosas van decantando, se van depurándose. El problema de la fuerza no se viene en negro. Yo le he dado muchas explicaciones mismo. Los hijos les han dado de clarificar muchas cosas. Y así. Hay lo que llaman matriz de opinión, ustedes los periodistas lo van a ver. El país tiene dos partes de opiniones negativas para parte que han incidido enormemente en un sentido negativo. El billete del Viernes Negro y el Caldera, la salida de Hugo Chávez en la cárcel. Pero ¿usted no cree que es hora ya de mitificar el Viernes Negro y asumirlo como que fue una medida económica innecesaria? Venezuela creo que no aguantaba más. Incluso el presidente Herrera, cuando asume el mando, dice que Venezuela recibió una Venezuela hipotecada. Ya era ineludible tomar una medida para evitar la fuga de capitales. Creo que eso fue lo que pasó. Voy a decirte la historia. Toda la significación de esa palabra y el análisis, la interpretación que le dieron la gente. Pero porque nosotros no sabíamos lo que era inflación. No a ese nivel. Pues. Yo recuerdo mucho que un médico de Guanaguana, que era de Estado Monagas, cuando Luis Herrera dijo eso, que recibía un país hipotecado, su hermano que estaba en la Argentina y era economista, lo llamó y le dice: vende todo lo que tengas y cómpratelo. Pero le hizo caso en cierta manera, no una totalidad como fuera, pero cuando tú veas la visión que tenía la gente del exterior, que fue esa expresión de Luis y la expresión que tenemos nosotros, casi no le digo ninguna aquí ni se pero indiscutiblemente se ha dado explicaciones de una necesidad del ministro de Economía, no que una persona sumamente ponderada, los equipos que tenían Luis Herrera, había que no seguir huyendo de embustes nacionales y se quiso darle. De todas maneras, el Viernes Negro no es, ni se puede dar como explicación para lo que está sucediendo ahora. Porque el Viernes Negro de 1980-81 y después en el 2000 tú has visto que el índice inflacionario era sumamente pequeño, después de 20, 15 años y esta te queda el todo está casado con apenas 25 años que le compete 14 en nuestro mundo. Desde el punto de vista de su formación cristiana, Luis Herrera fue un hombre, un demócrata, un civil, si se quiere, bien ilustrado, pero los medios de comunicación social lo vetaron de por vida. Y eso también hay que decirlo ahora, ¿no? Decirlo. ¿Por qué lo vetaron? ¿Por qué los Herrera lo terminan vetando? Hasta el día de su muerte incluso, porque cuando se murió ni siquiera una esquela. Uno fue protección de la salud del pueblo venezolano, porque está demostrado y tú lo ves que en Estados Unidos, por decirte de estilo, los países europeos, las restricciones por el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y fundamentalmente de cigarros. Ha demostrado científicamente que el cáncer pulmonar puede ser generado. No es una única causa, si te muchas otras, pero realmente lo puede acelerar en aquellos casos. Los intereses económicos fueron superiores a la salud del pueblo. Este domingo Luis Herrera Campins cumple 100 años de haber nacido en Acarigua el 4 de mayo de 1925. ¿Qué está haciendo la Comisión Organizadora? ¿Cuáles son los planes para organizar a nivel nacional y en el Estado? Celebrarlo.
La comisión en sí, de una forma realista, es sumamente modesta. Son fundamentalmente sus amigos. No es algo, no tal detrás de eso ninguna organización política en pleno dedicado. Sus amigos personales, sus amigos copellanos con los que terminaron en el partido ante toda la vida, sus amigos que colaboraron con él en la gestión de gobierno. A mí me gusta significar esos tres rangos de personas que se han unido y están tratando precisamente de rememorar, reconstruir la memoria histórica, finalmente, de esa Lucerera que la gente desconoce, de su intelectual, y la gente lo ve como un campesino, medio ignorante, echador de chistes. No se piensa que esto es 5 idiomas. Que estudió en Alemania, que eso fue como se formó en Europa. Regresa a Venezuela de la caída del régimen, que salió expulsado de aquí, de Venezuela. Eso es pues de manera que hay que reivindicar, y por eso este grupo de compañeros están tratando de alguna manera su gestión de gobierno. La gestión de gobierno, pero mira, revisado concretamente y de una forma minuciosa, mis archivos los tengo allí cuantificado. La menor cosa que se hizo en la gestión administrativa de Lucerera lo tengo yo ahí, y el costo que ellos. Realmente, cuando yo veo el distrito Acosta, realmente es impresionante, el destornador, realmente es impresionante lo que se hizo en apenas 4 años, y sobre todo cuando te comparas las cosas de Asno Mayor que siempre, que han pasado cuestiones, que no se hace nada, que no son parchitos, pero ahora pues que muy relevado, y es lo que fundamental que esa comisión para reivindicarse como su gestión, lo que sobre todo ese aspecto que tú has insistido, humanitario, personal, cristiano, religioso. Usted es un hombre muy prestigioso, un hombre muy recordado por su labor como ciudadano, como gente de a pie, hay que decirlo así. Un saludo a la gente que nos está viendo, un saludo que quede para la historia. Yo diría que a esta edad ya de casi 92 años y haber vivido fuera de mis estudios, siempre en Maturín, he vivido de una manera fundamental en mis amigos. Yo me jacto de decir, con la mayor sinceridad, y para mí es un hecho real, 5 mamás. 5. Mi abuela, mi mamá y 3 tías más. Aquello fue realmente para mí, pues, ese amor, ese cariño, me dice, aquí para acá. Tía, yo estoy en Maturín. ¿Ves qué? En el hospital 47 años, el público de Maturín. Nunca hice medicina privada como tal, desde el punto de vista comercial. Hacía medicina privada como médico de la Creole primero y posteriormente de la GUEN, que atendía a sus pacientes, y aquellos pacientes no se metían la mano en el bolsillo para pagar sus operaciones, sino que quien lo hacía era ya una empresa petrolera, o lo hacía una empresa aseguradora, pero nunca aquella persona que tenía que meterse la mano en el bolsillo y sobre todo tu trabajo tenía que pagar la pensión. Nunca lo hice. Pues mi recuerdo para Monagas y para la gente es que los médicos debemos ver un mal sentido humanitario, dejar la parte fundamentalmente técnica, que es muy distinta a la tecnología y a los adelantos tecnológicos que se presenten. Los médicos dejan de ser humanos y no ve aquello de una persona. Y como cristianos, una hechura de Dios, porque si algo caracteriza a nuestro pensamiento es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios es lo que determina la dignidad de la persona, es lo que determina fundamentalmente también. Decirle que cuida al ser humano lo que es, no instrumento, no un paciente, sino un paciente al quien hay que cuidar. Un ser humano.
Seguro. Muchísimas gracias, doctor Morillo. Gracias por la entrevista. Bien, he sido el doctor Pablo Morillo Robles, ex gobernador del estado de Monagas, un hombre admirado por muchísima gente, un hombre de amplio prestigio. Es un honor haberlo tenido hoy en esta sección de Epicentro. Gracias. Esta entrevista se realiza con motivo de los actos programados para celebrar el centenario del nacimiento del doctor Luis Herrera Campins, expresidente de la República de Venezuela.